Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy volvemos de nuevo con el tema de la energía y la descarbonización de la economía. Y en este caso vamos a hablar sobre energía solar. Y para eso hemos invitado al doctor Franklin Chilla. Bienvenido, don Franklin. Gracias. Don Franklin tiene un doctorado en sistemas de potencia del Instituto Politécnico de Bucarest. Fue graduado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Además, tiene como 30 años de ser docente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en el Tecnológico y en la Universidad Fidelitas, ¿verdad? Además, es gerente general de la empresa Potencia Real FIF S.A. y consultor internacional. O sea, tenemos un experto importante en este momento y vamos a hablar sobre paneles solares. En el sentido de los paneles solares, cómo están construidos, cómo están constituidos, qué función tienen, don Franklin. Bueno, los paneles solares han venido evolucionando como la mayoría de la tecnología en el tiempo. Inicialmente eran de baja potencia, que hoy día ya tenemos de una potencia mucho más alta. Están constituidos básicamente por celdas de semiconductores y hilos muy finos de plata. Normalmente son de plata para tener una conductividad muy alta. Esas celdas se excitan, como semiconductores que son, se excitan en presencia de cambios de temperatura que le transmite la radiación solar. En general, podríamos decir que un panel, para entenderlo mejor, es como una batería, solamente que las baterías tienen las celdas en forma vertical y que funcionan a través de un proceso electroquímico, mientras que el panel tiene las celdas en forma horizontal y funciona mediante un sistema fotovoltaico, es decir, los electrones se excitan con el cambio de temperatura dado por la radiación solar y saltan de los diferentes niveles energéticos y generan un voltaje que después se convierte, una vez que tengamos una carga, en una corriente. Desde el punto de vista de generación, hay mucha similitud, como lo decía, entre una batería y un panel, siendo que ambos generan corriente directa. Como sabemos, el efecto fotovoltaico fue descubierto por Albert Einstein cuando tenía 26 años y él laboraba en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Él descubrió, digamos, el carácter corpuscular de la luz y cómo la luz solar, al incidir en ciertos materiales, excita el material, produce una diferencia potencial y entonces produce una corriente. Eso lo estamos usando hoy día cuando fue descubierto a principios del siglo pasado. Pero, digamos, desde el punto de vista constructivo, ¿qué dimensión tienen? Si se usan los mismos para el sector residencial, para el sector comercial, para el sector industrial, o tienen diferente tamaño, diferente potencia. Perfecto. Los paneles que hoy día se venden en nuestro medio y que se usan para generar energía eléctrica, sea a nivel residencial, sea a nivel comercial o industrial, tienen 1 metro de ancho por 2 de largo, es decir, son 2 metros cuadrados. Okay. Normalmente vienen con 72 celdas. Esos son los que se encuentran en un 99% en el mercado nuestro. Existen ya paneles que se llaman de celda partida y que tienen 144 celdas, valga la redundancia. Tienen sus ventajas, claro, sobre todo en aquellas zonas en donde existe posibilidad de sombras que pueda inutilizar una celda. Cuando tenemos 72, pues nos llevamos una de 72. Cuando tenemos 144, nos llevamos una de 144. Entonces eso da bastantes ventajas. ¿Y cómo se colocan en la superficie? ¿Tienen alguna inclinación? ¿Se orientan hacia la luz solar? Sí. Para nuestro medio, siendo que estamos entre 10 y 15 o 10 y 12 grados de latitud norte, tenemos que corregir el ángulo de inclinación más o menos en ese sentido de sur a norte. ¿Cómo se colocan en los techos? Bueno, podemos hablar primero de colocación en los techos y después de colocación al suelo. Colocación en techo tenemos que tener rieles que se llaman de aluminio normalmente,
Todavía no hemos podido hacer que se desarrolle, porque no hay una demanda tan fuerte, que se desarrolle la fabricación de esos rieles aquí. Entonces se traen principalmente de España. Los rieles de aluminio, ¿por qué se usan rieles de aluminio? Porque son muy resistentes a la corrosión, sobre todo cuando tenemos instalaciones cerca del litoral marino, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la instalación, no solamente hay paneles, hay otras cosas, ¿verdad? Hay un inversor, hay una conexión hacia el medidor de la casa. Claro. Esa vida útil, digamos, de los paneles, de cuánto tiene que hacer el dueño de la instalación solar para darle mantenimiento a esos paneles. Okay. Tal vez valga la pena describir un poquito qué es un sistema fotovoltaico, digamos, a partir de paneles solares, como el que nosotros instalamos a menudo. Valga aclarar que nosotros tenemos más de 15.000 paneles ya instalados en Costa Rica. Se componen de los paneles, propiamente dicho, que ya dije que son normalmente de 72 celdas, semiconductores, normalmente de silicio, puede ser policristalino o monocristalino. En el caso nuestro, por una cuestión de precios y por la ubicación en que está nuestro territorio con respecto al Ecuador, conviene más usar policristalino. El 95% de los paneles instalados en Costa Rica son policristalinos. Ok, eso es lo que va en el techo, en los techos, ¿no? Esos van conectados en serie porque cada panel genera entre 38 y 40 voltios corriente directa y entre 7 y 9 amperios, de eso depende mucho del tipo panel, de la proveniencia del panel, entre 7 y 9 amperios. Entonces se hacen series más o menos de 20 paneles, evidentemente con una corriente constante de 9 amperios, y eso se lleva, como es corriente directa, se lleva al inversor. Al inversor normalmente tiene 5 entradas, normalmente tiene capacidad para soportar hasta 1000 voltios de corriente directa de entrada. Nosotros trabajamos entre 20 y 24 para no llegar exactamente a los 1000. Llegamos a 800, 860, por ahí, voltios, ok, de entrada. La salida del panel va a depender de la carga. Si la carga es trifásica, pues entonces el inversor tendrá que ser trifásico. Si es monofásico, pues el inversor tendrá que ser monofásico. ¿Y la vida útil? Con respecto a la vida útil, el 95% de los fabricantes de paneles garantizan los paneles a 25 años de vida útil. Y dicen que ¿Eso qué significa? Significa que después de 25 años el panel todavía tiene como mínimo el 80% de la capacidad nominal que tenía al inicio. La capacidad nominal de un panel en este momento, los que nosotros instalamos en Costa Rica, oscila entre 320 y 360 watt pico por panel. Ya no se encuentran paneles de menos potencia en el mercado. Vamos a hacer una pausa y volvemos de nuevo con la energía solar en Costa Rica. Bueno, hemos hecho énfasis mucho en la energía fotovoltaica, en los paneles solares, pero hablemos un poco de la energía solar en términos generales en el mundo y en Costa Rica. Se dice que la instalación fotovoltaica ha venido bajando de precio, ¿verdad? $1000 el kilovatio instalado y algunos mucho menos. Pero aquí en Costa Rica yo creo que no hemos llegado a $1000 por kilovatio instalado. El potencial solar en Costa Rica, digamos que no ha sido aprovechado ni un 5% todavía. Y no vemos, digamos, centrales, todavía no vemos centrales de 30 megavatios, de 50 megavatios, como si vemos en Honduras o vemos en Panamá. ¿Por qué no se aprovecha más el potencial solar? Bueno, el potencial en Costa Rica es enorme por la situación en que estamos. Curiosamente me puse a investigar un poquito y resulta que el punto de menor radiación solar en Costa Rica es equivalente al punto de mayor radiación solar en Alemania. Y eso dice mucho de cuál es el verdadero potencial nuestro. Efectivamente no hemos utilizado ni siquiera el 1%, ¿ya? Se ha desarrollado únicamente a nivel de paneles fotovoltaicos, a nivel residencial, a nivel comercial e industrial,
Para tener una idea, cuando nosotros empezamos hace 6 años en este negocio de instalaciones, recordemos que nosotros somos instaladores de paneles solares, no somos vendedores de paneles solares, pero le trabajamos a las grandes empresas que sí instalan paneles solares. Empezamos hace 6 años con un costo de referencia entre $2,000 y $2,200 por kilowatt pico instalado. Esto incluye todo, toda la instalación electromecánica y todos los componentes que antes describí. Okay. En este momento, a nivel de 240 a 580, 600 paneles por cada proyecto, estamos hablando ya de 1,450 para nuestro medio. $1,450 por kilowatt pico instalado. ¿Y esa instalación es rentable? O sea, ¿para quién es rentable? ¿Para un abonado residencial? No creo que sea rentable. Para que un sistema solar fotovoltaico sea rentable en un abonado residencial, tiene que tener un consumo mayor o igual a 350 kWh por mes. ¿Y en cuánto tiempo recupera? En ese caso, habría que instalarle por lo menos 80 paneles, evidentemente si tiene techo suficientemente sólido, porque hay que hacer estudios estructurales que nosotros sí los hacemos. A 2 metros cuadrados por panel. Sí, cada panel pesa más o menos 26 kilos, lo cual quiere decir que la carga aumenta 13 kilos por metro cuadrado. Entonces nosotros como tenemos ingenieros en el staff de nuestra empresa, hacemos primero un análisis estructural para ver si la estructura del techo soporta ese peso nuevo. Ok, en el caso residencial con instalaciones hasta 150 paneles solares, digamos que un techo enorme, bastante grande, porque serían 300 metros cuadrados como mínimo. Recordemos que los paneles tienen que dejar espacios para circular para el mantenimiento, que ahorita me voy a referir a eso. En ese caso, el tiempo de recuperación con los costos de hoy día y con los marcos legales que hoy día tenemos en nuestro país, ronda los 36 a 40 meses. ¿Ya? El periodo de recuperación simple. Unos 3 o 4 años. De menos de 4 años. Ok, para el sector comercial... Con buen mantenimiento. No, ya vamos con el mantenimiento, por favor. En el caso del comercial, donde instalamos 560, 800, digamos 720, depende, el periodo de recuperación es mucho más bajo, llega a ser 32 o menos de 30 meses. Ese es un periodo de recuperación simple con las tarifas actuales, ¿verdad? Ok, en el caso industrial que hemos instalado también 660, 1,200, bueno, el más grande que hemos hecho es de 2,500 paneles, aquí cerca, no voy a decir el nombre porque no puedo decirlo, pero en esos casos puede bajar hasta 24 meses el tiempo de recuperación y la inversión unitaria puede bajar hasta 1,200. ¿verdad? Proyectos más grandes de 2,500 nosotros todavía no hemos hecho. Tenemos un único proyecto a suelo, que llamamos nosotros, en el Pacífico Central, de 660 paneles. A suelo suele ser un poco más barato la instalación y por lo tanto la recuperación es menor. Sin embargo, las empresas distribuidoras y generadoras no tienen proyectos importantes en energía solar. Por ejemplo, en Chile hay proyectos de 300 megavatios. Aquí creo que hay uno de 30 megavatios que tiene Copeguanacaste, pero no hay ningún otro importante, porque es que las empresas no quieren hacer instalaciones solares. Cuando hay un estudio del BID que dijo que podemos ingresar hasta 400 megavatios sin tener problemas de estabilidad si los distribuimos en todo el país. Bueno, se me han venido quedando algunos temas que yo quería tocar y que son importantes y que usted también nos pareció, que es el tema del mantenimiento. Ok, voy a tocar primero eso y después le contesto la pregunta suya. El mantenimiento realmente es muy simple. Nuestra empresa, con la experiencia que tiene, recomendamos un mantenimiento que lo puede hacer prácticamente cualquiera. Es un balde con agua y jabón y un mecanismo, un trapo, lo que quieran ustedes, una esponja, lo que quieran, limpiar los paneles cada 6 meses. Sí es muy importante que esté limpio, porque la generación va a depender de la limpieza que tenga el panel. Pero entonces el propietario se convierte como en un generador, lo que llamamos un prosumidor, un productor consumidor.
Sí. Y tiene que dar el mantenimiento y esos Sí. costos de mantenimiento tienen que estar Sí. asociados con la rentabilidad. En algunos casos, algunos consumidores grandes o algunos proconsumidores, como dice usted, que han instalado cantidades más grandes, nos piden el servicio de mantenimiento y nosotros lo damos. No es ese nuestro eje central, ¿no? Nuestra empresa no se dedica enteramente a mantenimiento, pero si nos lo piden, nos lo damos. Bueno, pero volvamos a la pregunta. Ahora, volviendo a la de pregunta ¿por qué suya las empresas original, volviendo a la pregunta suya original, yo creo que, bueno, primero que para desarrollar proyectos grandes se necesita terrenos grandes, suelos grandes, ¿verdad? Extensiones grandes, lo que se llaman las fincas solares, ¿ok? Claro, 300 megavatios implica, no sé, 600 hectáreas. Sí, exactamente, exactamente. Y el uso del uso alterno del terreno en nuestro medio también tiene su costo, ¿verdad? Ya sea que sea ganadería o ya sea que sea lo que en esos casos como el que usted mencionaba de Chile, ese proyecto específico es en el desierto de Acatama. También en México se están haciendo diseños así, grandes. Entonces son terrenos que no tienen ningún uso, por llamarlo de alguna forma. Claro, en Chile hay desierto, aquí tenemos bosque, ¿verdad? Exacto. Vamos a una pausa de nuevo y volvemos con el tema del reglamento de medición neta. Bueno, volvemos de nuevo, pero ahora hablemos de las condiciones que hay en Costa Rica para hacer instalaciones solares. Básicamente, en el tema de medición neta. Básicamente, ¿qué es lo que dice el reglamento? ¿Y por qué no podemos hacer más instalaciones? ¿Por qué se da un límite del 15% por circuito? ¿Por qué no se puede generar energía y luego comprarla y luego venderla? O sea, no hay ese intercambio de energía en términos económicos, solamente en términos energéticos. Bueno, desgraciadamente hoy nos encontramos con una noticia muy mala para nosotros que estamos dedicados a esto. Hace 25 días había 15 circuitos saturados en Costa Rica. Hoy misteriosamente hay 31 circuitos. Y uso el término misteriosamente porque el que define cuál circuito está saturado es juez y parte en este país, ¿no? Es decir, son las empresas eléctricas de distribución. No responde a ningún criterio técnico. Lo del 15% que tanto se ha hablado en Costa Rica y que usted lo conoce muy bien, no responde, no hay ningún asidero técnico que lo sustente. Ese 15% sale más bien de los costos operativos de los diferentes circuitos, ¿no? Que las compañías han calculado que si se genera en un circuito más de 15%, entonces las ventas bajan evidentemente en ese circuito y teniendo los costos constantes sin haberlos reducido en nada, no les es rentable. Por eso, ¿no? pero es evidente, digamos, si el consumo de electricidad crece a menos del 1%, menos del 2% a veces, y las empresas distribuidoras ven disminuidos sus ingresos por ventas y alguien externo viene y le quita ventas, ¿verdad? Los demás consumidores quedan haciendo el respaldo de esos prosumidores que tienen paneles solares. Entonces, hay como una especie de subsidio entre los que quedan sin paneles solares con respecto a los que sí tienen paneles solares. Y entonces ese subsidio, bueno... Hablar de subsidios es un poco difícil y es un tema que ameritaría horas de horas, ¿verdad? Y usted lo sabe muy bien, porque es un tema que combina la economía con la energía. Sin embargo, las mismas empresas eléctricas en el pasado, cuando se estimaba un crecimiento de demanda del 6% o más, propiciaron grandes campañas de ahorro de energía. Y entonces ahí los ahorrantes de energía tenían sus ventajas, evidentemente, y los que no estaban participando en los ahorros de energía también debieron haber tenido también sus ventajas, puesto que al ahorrar energía debería de haberse trabajado con el costo evitado, que usted lo maneja muy bien, y que debió de haber permeado también las capas de los no ahorrantes. En este caso es un caso similar, ¿no? Yo pienso que en los modelos de planificación energética que se deben aplicar o que se aplican en Costa Rica, así como ya se consideró la
variable ambiente, se consideró la variable eficiencia energética, debe considerarse la variable de generación distribuida. Pero debe considerarse al costo que ella tiene como tal. Y teniendo en cuenta que se reducen las pérdidas de distribución en el sistema y teniendo en cuenta que mucha de esa energía, sobre todo la solar, se genera en los tiempos de verano, en donde es muy necesaria dentro del sistema que esa energía entre. ¿Ok? ¿Podría entrar más? Sí, si no estuviera lo del 15% y si no estuviera lo del 50%, que es algo que usted se refirió a la pregunta. El 50% lo que dice, o el reglamento lo que dice, el reglamento actual, ¿verdad? Lo que dice es que nadie puede generar más del 50%. Entonces, ¿qué se hace con los excedentes? Van a dar a la red, ¿ok? Para que la red los guarde, entre comillas, y cuando yo lo necesite por la noche, pese a que es energía generada por mí y por mi inversión, yo le pague a las empresas eléctricas para que me devuelvan esa energía. Y sabemos que la energía no cuesta lo mismo en el pico que en la noche, que en el mediodía, ¿verdad? Pero ese intercambio es un intercambio neto de kilovatios hora. Sí. No tienen diferente precio. Ese es el otro problema. Yo la generé en las horas pico. Digamos que el ICE o las empresas eléctricas lo usaron en las horas pico y me la entregan en las horas de noche, cuando el diferencial de precio es diferente. Es mucho lo que hay que hacer en el país con respecto a la generación distribuida. No importa si la generación distribuida es biomásica, si es eólica o si es solar. Es muchísimo lo que hay que hacer y los planificadores energéticos de este país deberían de empezar a tomar, como en otros países se ha hecho, la variable generación distribuida. Pero bueno, esta generación es variable, ¿verdad? Está afectada por las horas de luz solar versus las que no hay sol, ¿verdad? Entonces tenemos una fuente variable que tiene que ser respaldada de noche y tenemos una capacidad instalada en el sistema demasiado elevada. Entonces, ¿por qué vamos digamos, a promover la instalación de paneles solares cuando tenemos suficiente energía en el sistema? Bueno, la promoción de la instalación de la energía solar se promueve sola, en el tanto y en cuanto las tarifas en este país sean tan altas. Si yo logro generar energía eléctrica a la 10ª parte de lo que me la están vendiendo, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí, claro. No hay ningún impedimento, solamente el impedimento coercitivo del reglamento, ¿no? Lo voy a hacer porque simplemente me estoy volviendo menos competitivo con los precios de la energía que tenemos en este país. Bueno, pero si el gobierno está promoviendo la descarbonización de la economía y la energía solar es parte de eso, ¿por qué todavía no se rompe ese círculo? Yo pienso que el problema que hay es que toda la energía, toda la generación distribuida y especialmente la solar, tiene sus enemigos en las mismas empresas eléctricas. Ahí están los enemigos de ellos. Porque ven que alguien puede producir energía a un precio menor que el Sistema Nacional Interconectado, ¿verdad? Que como usted dice está sobredimensionado, ¿verdad? Entonces eso hace que haya un cierto recelo. Encima de eso, cada vez que una empresa deja de pagar 1.200.000 colones por mes, como tenemos nosotros, empresas, y empieza a pagar 200.000 colones por mes, es decir, ese ahorro de 1 millón de colones genera algún efecto en las finanzas de las empresas. Sí, ahorro para el que produce con energía solar, pero déficit para la empresa distribuidora. Exacto. Ese problema no se va a resolver. Ese problema no se va a resolver porque lo debió de haber considerado el sistema cuando se hizo la planificación, ¿verdad? Ahora, en el caso nuestro es importante. En otros países esos reglamentos ya han evolucionado a muchas cosas, ¿verdad? Claro. Incluso a condominios, a centros comerciales que se juntan entre todos y tienen una instalación solar más grande, etcétera. Eso es cierto, pero aquí no se quiere, aquí no se avanza nada. Hace poco que hubo una discusión en otro medio de vendedores de paneles solares, hace exactamente 25 días, y la reacción fue que hoy aparecen el doble de circuitos saturados. Usted promueve la instalación de paneles solares, ¿verdad? Lo recomienda para todos los que puedan hacerlo. No solo lo recomiendo, es que en este país donde el promedio tenemos zonas hasta de 6 horas y media de sol radiante, como en las zonas del Pacífico Central y Norte, el litoral pacífico,
es imposible que dejemos de desperdiciar esa energía. Bueno. Es imposible. Encima de eso, también existe la posibilidad de recurrir, que en Costa Rica se ha recurrido muy poco, a la acumulación estática de energía para, sobre todo, que es muy rentable, va a ser muy rentable, sobre todo en la industria hotelera, bueno, en donde el consumo nocturno por aire acondicionado es muy alto. Entonces ahí se justifica acumulación estática de energía. Bueno, don Franklin, le agradezco mucho todos sus conceptos y su conocimiento. Y aquí damos por terminada la entrevista y volveremos en otro programa sobre estos temas. Muchas gracias.